Hola a todos, y el Señor los bendiga. ¿Cómo estamos esta noche? Bueno, bienvenidos a este espacio que vamos a continuar hablando de la sanación integral. Ahora hay muchas ofertas de sanación, sobre todo en situaciones de crisis afectivas, laborales, en enfermedades. Y bueno, esta es nuestra misión de poderles ofrecer la verdadera sanación, la que viene de Jesús, fuente de agua viva, y de la Virgen María, salud de los enfermos, porque solo en ellos hay sanación, solo en el Dios verdadero hay sanación. Las otras opciones son como pañitos de agua tibia y que tienen efectos secundarios, espirituales, físicos. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos esto de la sanación integral. En la invitación que les hacía, les hablaba de este niño interior que tenemos inflamado. Y por eso vamos a aprender esto de las heridas del alma, de esas heridas que generan esa inflamación del alma y del cuerpo. Porque recuerden que ayer hablábamos que ahora pues se conoce que casi todas las enfermedades tienen una relación inflamatoria, una reacción inflamatoria del cuerpo, pero viene desde una situación interior, de una inflamación interior, por decirlo así, causada por el estrés. Y es ese estrés de ese niño herido. Y vamos a entender hoy qué es esto. Bueno, yo por aquí estoy con un hinojo, está todavía muy caliente. Espero que ustedes también compartamos, que no sea solo café. Vamos a hablar también cómo el café tiene una reacción inflamatoria en el cuerpo y hay muchas opciones para reemplazarlo. Y hoy también les tengo otra receta para esto del ayuno, para que nos preparemos sobre todo para el viernes. Recuerden que nosotros como católicos hay dos ayunos que son muy importantes para nosotros como católicos en todo tiempo. Y es los viernes hacer ayuno y abstenernos de carne. Entonces hacer ayuno significa pasar un periodo de tiempo sin comer. Y lo recomendado también es el ayuno antes de comulgar. El derecho canónico, que contiene todas las leyes que nosotros estamos llamados a cumplir por amor, no por obligación, sino por amor, nos indica que al menos una hora antes de comulgar debemos hacer ayuno. Hay corrientes de la iglesia muy estrictas con esto y dicen que incluso si no se respeta este ayuno es mejor no comulgar, que porque no es pecado no comulgar, en cambio sí es pecado faltar al derecho canónico. Entonces eso ya va en la conciencia de cada uno, pero eso es parte de la formación que necesitamos. Por eso es tan importante cuando tenemos un examen médico, de esos, cuando a mí que en gestación me tocó mucho, que pasar 4 horas, que no comer desde la noche anterior, y uno por un examen médico lo hace. Entonces es también educar el cuerpo para que podamos tener estos periodos de ayuno. Ya la ciencia cada vez más comprueba cómo es importantísimo para el cuerpo, para regenerar las células del cuerpo, al menos un día a la semana no comer carne, o tener un tiempo de ayuno en el que el cuerpo se purifica para renovar las células. Entonces, bueno, por donde lo miremos, física, espiritual, mentalmente, es muy provechoso. Por eso la importancia de aprenderlo a hacer. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de las heridas del alma, y con la invitación a este camino de sanación integral, yo les abro mi corazón, y es que este camino se tenía pensado desde el año pasado, desde hace mucho tiempo,
como una preparación para Pentecostés y ya vamos a entender por qué. Y se quiso empezar con la Cuaresma. Sin embargo, surgieron cosas de Dios, y por eso estamos llamando quienes se quieran unir y poder comenzar este camino este 17, el próximo lunes 17 de marzo, para ya llegar 90 días hasta, ya no Pentecostés, sino a los 8 días, que es el Día de la Santísima Trinidad. Y también fue providencial que lo miremos esto como una consagración a la Santísima Trinidad, con lo que yo les digo, con apuntar a esa meta de tener amor. Nosotros los seres humanos nos matamos en esta vida por los bienes materiales. Como padres de familia buscamos ese sueño de la casa propia, de darle estudio a los hijos, de bueno, pero recuerden que si no tenemos amor no tenemos nada. Si hay algún estudio importante en nuestra vida, es aprender a amarnos, a tratarnos con amor. Y por eso requiere un esfuerzo, y por eso, bueno, yo de profesión soy ingeniera de diseño, me especialicé en Europa, en Holanda, en técnicas de innovación, y allí tuve mi encuentro con el Señor, mi encuentro personal, donde menos lo pensaba, en Sodoma y Gomorra. Y al volver, bueno, ya comencé mi conversión fuerte y ya recibí el llamado a ser madre de familia, y orienté todo lo aprendido en mi carrera profesional, como dice San Pablo, todo lo considero basura a cambio del conocimiento de Cristo. Entonces todo lo aprendido en mi profesión lo orienté a la innovación espiritual. Y aprendí que lo más importante para una familia es tener una mamá presente, para un esposo, para unos hijos. Y siendo madre presente quise formarme y me especialicé en nutrición integral, y así fue como llegó a mi vida Santa Hildegarda. Y van cerca de 15 años desde que empecé a conocer todo esto de la sanación interior, y ya con la ayuda de Santa Hildegarda, pues toda esta novedad del Espíritu Santo de la sanación integral. Y por eso es que llevo 15 años estudiando y he querido compartirles todo este conocimiento en un camino de 90 días, de 25 minutos diarios. Ahora se ha demostrado que se aprende más con un poquito cada día que con bloques de horas cada 8 días o cada 2 veces a la semana. Entonces es una técnica también para que podamos aprender. Y me pareció muy bonito porque Juan Pablo II, que es pues políglota, 13 idiomas sabía, nos enseña y escuché un podcast de que en la iglesia hay una técnica también para aprender idiomas, y es también así, en 90 días, un poquito cada día. Entonces vamos a hacer un mix de tips y de todo este conocimiento del Espíritu Santo para poder aprender a amar. Yo sé que hay muchas personas que están haciendo ayuno de 40 días en esta Cuaresma. Si les cuesta mucho el ayuno a pan y agua, hoy nada más estudiando confirmé que la ansiedad, la glotonería, no se vence con ayuno severo, sino que se vence con abstinencia de ciertos alimentos, que es el ayuno hildegardiano. Por eso si te cuesta mucho ayunar a pan y agua, pues está este camino de ayuno hildegardiano. Y también vamos a ver que cuando, sobre todo como les decía ayer, cuando se tiene esta herida de rechazo o se tiene muy fuerte, muy notorio el vicio de la soberbia, tampoco conviene ayunar a pan y agua porque aumenta esa soberbia. Entonces por eso aquí está este camino como una opción para los que el Señor quiera llamar. Bueno, entonces
en la portada de este video voy a dejar una imagen de un corazón, de los corazones unidos, que representa pues, la unión del corazón de Dios Padre, de la Santísima Virgen María, del Espíritu Santo, del Inmaculado Corazón unido a nuestro corazón y a la Eucaristía. Pero con eso, para que hoy aprendamos cómo funciona el ser humano, ¿cierto? Cómo funcionamos y cómo funciona este ser humano con esta naturaleza caída, con este niño herido. Y lo vamos a entender, y todo esto lo entendí gracias a la Virgen Pura Dolorosa. Aquí tenemos una imagen de la María Corredentora, que es una advocación de aquí de Colombia, muy poco conocida, pero que vamos a ir conociendo. Y es la importancia de ese inmaculado y doloroso corazón que la Virgen nos presenta en Fátima también, ese corazón atravesado por las espinas, que en la dolorosa ya se ven como 7 dolores que atraviesan ese corazón. Y a partir de eso es que podemos entender que nuestro corazón también está atravesado por esos 7 dolores, por esas 7 heridas del alma, que también se conocen en la psicología, pero aquí le vamos a dar el sentido integral. Entonces, bueno, la primera herida, hablábamos ayer de la herida de abandono. Esta herida, la causa, vamos a ver ese corazón atravesado, es un espíritu de abandono el que lo causa, y se relaciona con el vicio capital de la envidia. Entonces, por envidia, por deseo de bienes, de tener cosas, muchas veces un padre de familia abandona su hogar. Esto en la psicología se entiende desde la niñez, heridas que se reciben desde la niñez, pero Santa Hildegarda nos habla de una estación de la vida que es la vida antes de la vida. Es decir, que estas heridas se reciben antes de que nosotros seamos concebidos, o sea, las recibe nuestro padre y nuestra madre en su corazón. Entonces, por eso es que hablamos de una sanación intergeneracional, porque esa es la sanación integral, intergeneracional, de la niñez afectiva, y esa relación con el padre, con la madre, con los seres queridos cercanos. Entonces, bueno, la causa este vicio de la envidia, el vicio capital, pero la buena noticia es que Dios no quisiera que nosotros recibiéramos estas heridas, pero estamos, como les decía ayer, en un valle, en un bosque lleno de fieras salvajes que son los espíritus malignos y nos hieren. Pero el Señor compensa esta herida con la virtud de la caridad y con un talento, porque vamos a hablar también de los talentos, con un talento en nuestro interior de la bondad. Entonces las personas que han recibido muy fuerte esta herida de abandono son personas muy bondadosas, muy empáticas, con una capacidad de sentir compasión por los demás, también de ser amables, sociables. Solo que cuando están bajo estrés, creen que lo importante es complacer, tiene ese impulsor de complacer a los demás. Entonces se vuelven muy complacientes y no ponen límites y se preocupan tanto por los demás que se abandonan a sí mismas. Entonces, para identificar estas heridas ayuda mucho estudiar nuestro comportamiento, decir, bueno, yo me preocupo demasiado por los demás, pero me abandono a mí misma en mi cuidado personal, por eso no tengo tiempo para cocinar, para hacer ayuno, para estudiar, porque estoy en función de los demás. Y esto es un abandono a Dios y a nosotros mismos, y pues eso puede generar enfermedades y desórdenes en nuestra vida. Por eso, para sanar esta herida es muy importante pedir la virtud de la caridad y practicarla y seguir las pautas que el Espíritu Santo nos indica en este camino
de Santa Hildegarda. Por eso es tan importante comenzar este camino, porque esto también nos hace muy tendientes a este vicio del amor mundano, que seamos demasiado apegados a las cosas de este mundo, como les decía ayer, a las personas, al trabajo, esos workaholic, esos que, o demasiado apegados a un hobby, bueno, y tienen esa tendencia a abandonar sus familias, sus relaciones, sus negocios. Y esto también se conecta, en la psicología hay un estudio de las emociones primordiales, se conecta también con la emoción del miedo, cuando se tiende a ser muy nervioso. Entonces, todo esto es causado por esta herida de abandono. Por eso, en este camino vamos a complementar todo este estudio del ayuno hildegardiano con lo que hemos llamado las 7 lenguas para sanar, porque nos herimos con la palabra, los gestos verbales y no verbales, pero también está la lengua de la caridad con gestos y palabras que nos ayudan a sanar estas heridas. Y también estas heridas se sanan dándonos permiso, ¿cierto? Entonces, empezar a ser conscientes de que decirte a ti mismo, bueno, yo me puedo sacar un espacio para cuidarme, puedo delegar, porque el vicio siempre es como ese diablito y ese angelito hablándonos. El vicio nos dice, tú no puedes, tienes que complacer. Entonces, bueno, ya viene el angelito y dice, bueno, puedes complacer a los demás, pero también hay que amar a Dios, al prójimo como a ti mismo. Ese lenguaje, la virtud del amor divino nos ayuda a sanar esa herida. Entonces, bueno, así para que vamos entendiendo cada herida. Bueno, por aquí ya sí voy tomando un poquito. Bueno, y importantísimo para sanar estas heridas, el perdón, ¿cierto? El perdonar a quienes nos han abandonado, pero también el reconocer que nosotros hemos abandonado a Dios. Incluso se puede decir que desde el momento de nuestra concepción, si nuestra madre no tiene esta virtud de la caridad, del amor divino desarrollada, pues nosotros como criaturas que llegamos a ese vientre también les damos la espalda a Dios desde el momento de nuestro nacimiento. Entonces, muy importante también pedirle perdón a Dios por abandonarlo, por nosotros refugiarnos en estos amores mundanos, en estos apegos mundanos. Llevar todo esto a la confesión nos ayuda a sanar. Y créanme que la ansiedad, el estrés, es simplemente una manifestación de estos dolores del alma. Entonces, cuando vemos que se merma nuestra ansiedad por la comida, por el alcohol, por todo lo que nos genera ansiedad, vemos los efectos de la sanación integral. Y que sabemos que para poder conectar nuestro cuerpo con nuestra mente es fundamental alimentarnos muy bien. Entonces ahí es cuando se une esa sanación integral de alimentarnos bien, de hacer estos ejercicios mentales y espirituales, y se da el milagro, se da la sanación. Bueno, la segunda herida es la herida de rechazo, que esta la genera el vicio de la soberbia. Bueno, parte de la clave de ese perdón para dar a los demás es entender que no es la persona, que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los espíritus que están en el aire. Entonces, por esto, no decir, ay, es que mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó, y quedarnos en ese rechazo, en ese odio hacia quienes nos causaron la herida, sino darle un sentido. Y es bueno, quizás ellos también recibieron esta herida de abandono, también pues es este vicio el que la causa. Entonces ya, si supiéramos entender, no haría falta perdonar, dice algún sacerdote
creo que es Ignacio Larrañaga en sus ejercicios de taller de oración y vida. Bueno, entonces la herida de rechazo la causa la soberbia, pero la sana la virtud de la esperanza y genera en nosotros un talento. Quienes recibimos la herida de rechazo muy fuerte, el Señor nos compensa con un talento de la disciplina. Cuando se tiene esa herida de rechazo, se genera una respuesta a ese dolor, que es ese impulsor interior, o es una abstracción de esa herida, y es tengo que ser perfecto, ¿cierto? Y si soy perfecto todo va a estar bien, si no soy perfecto todo va a estar mal, y esa es eso que nos mueve al perfeccionismo. Si tienes una tendencia al perfeccionismo muy alta, muy probablemente es porque tienes esta herida de rechazo. Entonces, si bien estamos llamados a ser perfectos, como nuestro Padre es perfecto, pero perfectos en el amor, no caer en el vicio de la petulancia, que, bueno, para quienes ya comenzamos este camino desde el inicio de Cuaresma, es entender que estos 7 primeros vicios se relacionan con estas 7 heridas del alma. Entonces por eso estamos haciendo esta relación, para que vamos complementando con lo que ya ustedes habían empezado a meditar. Y, bueno, me faltó decir algo de la herida anterior y de esta, y es que la buena noticia es que esto se sana con las virtudes, pero se perfecciona esa sanación con los dones del Espíritu Santo. Por eso son 7 heridas, 7 dones y 7 virtudes primordiales que nos ayudan a, si tenemos esa lucha de la codependencia, por ejemplo, por la herida de abandono, entonces con la virtud de la caridad y con el don de la sabiduría se sana esa herida y se perfecciona, y antes se fortalece la virtud. Por eso, por donde entró la lanza, por donde entró la herida, también sale la luz de la virtud. Por eso el Señor permite todas estas heridas, porque Él se vale de todo eso para nuestro bien. Y por eso, bueno, hay una teoría médica, y es que en 90 días se sana una cicatriz. Una cicatriz de la piel tarda 90 días en recuperarse completamente. Por eso la invitación a estos 90 días, pues Dios lo puede hacer en un segundo, porque hay testimonios de personas que se sanan así, pero son excepciones, son pocos, pero por lo general la idea es en este tiempo sembrar, para que en Pentecostés, que es la fiesta de las cosechas, podamos cosechar estos frutos, porque también todo este camino es aprender a dar frutos de virtud, frutos de amabilidad y bondad, de amor y obediencia, de mortificación, los frutos del Espíritu. Todo esto, o sea, toda esa situación difícil que tú vives tiene un propósito, y es que el Señor quiere sacar frutos de ahí. Entonces, por eso este intensivo de aprender todo esto, para sanarnos y para hacer luz, con la ayuda del Señor y de la Santísima Virgen María. Bueno, vamos a continuar. Bueno, y entonces la herida de rechazo se perfecciona, se sana completamente con el don del entendimiento. Listo, entonces también es para saber cuál don debo pedir. Eso es también como para bajar el perfeccionismo, por ejemplo. Ya venimos con una tercera herida, que es la herida de traición. Esta la causa el vicio de la lujuria, y va muy ligada a la voluntad, a la fuerza de voluntad.
se relaciona pues con ese talento de tener fuerza de voluntad o no, y con la virtud de la fe, con la virtud de la fe. Entonces, esto se relaciona mucho en el momento de pecar. Cometemos todas estas heridas, abandonamos a Dios, lo rechazamos, lo traicionamos. Por eso es que constantemente el Señor y a diario en la Santa Misa, en el Rosario, pedimos esas virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, porque eso es lo que nos fortalece para no traicionar, rechazar, abandonar a Dios, a nosotros mismos y a los demás, y herirnos continuamente. Entonces, si tienes el don de la fe muy desarrollado, muy probablemente hay una herida de traición en ti, en tu familia, y el Señor te compensó con ese regalo de la fe. Por eso es que es darle gracias a Dios por eso. Y que cuando se tiende mucho a sufrir, a padecer en nuestra carne, que nos traicionen nuestro esposo, nuestros amigos, nuestros hijos, eso duele muchísimo. El Señor representó esa herida de la traición como la lanza que lo traspasó, porque eso es muy doloroso, sobre todo de los cercanos, es muy doloroso. Pero es saber que no son ellos, que es el vicio de la lujuria, llevar todo eso al perdón. El perdón es lo que nos une, y el Señor se quedó sufriendo en un sagrario por nosotros y quiere que lo consolemos perdonándonos unos a otros. Eso es tratar con amor, entender todo esto para perdonarnos y para amarnos como Él quiere que nos amemos. Igual Jesús también, el amor no es complacer solamente, el amor es tener disciplina, el amor es ser bondadoso, es saber decir sí y saber decir no. Bueno, y esta virtud de la fe se perfecciona con el don de la ciencia, del discernimiento, y se relaciona con esta virtud de Santa Hildegarda de la diversión vana, de que queremos, como le damos la espalda a Dios, lo abandonamos, luego lo rechazamos con la petulancia y rechazamos a los otros, luego caemos en querernos divertir, buscar diversión, y muchas veces se cae en este vicio de la lujuria y de la búsqueda del gusto por los placeres, por esta diversión vana. Bueno, estas heridas también se manifiestan en el cuerpo, en la fisionomía nuestra. Por ejemplo, cuando se tiene herida de abandono, se tiende a tener un cuerpo muy delgado. Por eso hay personas que dicen, no, yo no ayuno porque es que me adelgazo mucho, pero lo que te adelgaza mucho no es la comida, es esa herida que tienes adentro que hace que tu cuerpo tienda a ser muy delgado. Pero cuando le trabajamos a la herida y le trabajamos a la alimentación, vemos cómo recuperamos una figura adecuada. Bueno, y también cuando se tiende y la herida de abandono tiende a que el cuerpo se enjorobe. Eso también nos muestra que tenemos una herida de abandono. Y para quienes tienen una herida de rechazo, la herida de rechazo también hace que tengamos cuerpos muy delgados. Y hay veces se tiene un cuerpo muy delgado, pero se pueden tener muchas enfermedades, se puede tener hipertensión, azúcar alta. Entonces, por eso es tan importante pues poder sanar estas heridas, porque aparentemente, pues si es delgado es saludable, pero no necesariamente. Y la herida de traición se manifiesta en el cuerpo, siendo un cuerpo muy voluptuoso, muy tendiendo pues a ser muy atractivo, hombres de espalda ancha que tienden a ser musculosos, o mujeres pues de curvas así pronunciadas que incitan a la lujuria. Entonces por eso
no es cuestión de dietas, no es cuestión de alimentación, sino una sanación integral. Por aquí nos están preguntando de qué estamos hablando. Estamos hablando de la sanación integral, que nos ayuda a sanar todo tipo de bloqueos que tengamos en nuestro interior, también enfermedades físicas, también situaciones difíciles de nuestra vida, pero entendiéndolo todo desde la raíz de unas heridas que tenemos en el alma. Hasta ahora hemos visto 3, que son la herida de abandono, de rechazo y de traición, que son, podemos decir, como las más fuertes. Y esto hace que, por ejemplo, cuando tenemos esta herida de traición, que por ejemplo nuestro papá traicionó a nuestra mamá, incluso desde que estábamos en el vientre o antes de nacer, hace que nosotros tendamos al vicio de la lujuria y que perpetuemos esa traición en nuestra familia. Por eso es que hay que ir a la raíz. Entendiendo esto es muchísimo más fácil de vencer esa lucha, porque créanme que es lo común, pero no es lo natural, no es la esencia nuestra ser esclavos de la lujuria o ser esclavos del perfeccionismo, del trabajo en exceso, o ser esclavos de la comida, o de tantas esclavitudes que estas heridas nos tienden, porque, como les decía, cuando recibimos una herida, nuestro corazón tiene un dolor y buscamos un consuelo, una anestesia, una pastilla que me quite este dolor. Y ahí es cuando nos refugiamos en todos los tipos de vicios, hasta podemos caer en los vicios ya más fuertes como la drogadicción, con una gravedad, y es que eso va deteriorando nuestras conexiones nerviosas, nuestros órganos. Entonces cada vez se va deteriorando nuestro cuerpo, y también la adicción al sexo, a la pornografía, tiene un daño incluso peor que el de las drogas. Va dañando nuestro cuerpo, nos va desconectando del alma, a un punto en que el alma puede morir en vida. Hay personas que aparentemente están vivas, pero su alma está ya muerta de tanto pecado y de tanto vicio y de tanto daño que se ha hecho. Bueno, pero aquí nos podemos quedar. Vamos a continuar con la 4ª herida, que es la herida de humillación. Esta herida se somatiza en el cuerpo, tendiendo a ser muy gordo, a tender al sobrepeso, a ser muy voluptuoso. Personas que tienden a tener sobrepeso y por más dieta que hagan no rebajan, muy probablemente tienen esta herida de humillación. Ayer les contaba el testimonio de cómo hay personas que por más dieta que hagan, hasta que no entienden que está tejido adiposo que ponen en todo su cuerpo es como una protección para que no los humillen, para que no les hagan bullying. Y antes lo que logra, esa es la paradoja, que antes eso de quererse proteger hace que más bullying le hagan y más humillación reciba. Estos niños que les dicen no coman porque vea cómo está de gordo, no sé qué, y desde niños recibiendo esto, pero esta herida la hace la gula, el vicio de la gula. Pero el Señor compensa con el talento de la belleza. Entonces por eso estas personas tienden a tener esa capacidad de embellecerse a sí mismas, de embellecer los espacios, de buscar la armonía, de ser muy creativos, de ser personas rebeldes, chistosas. Estas heridas también determinan nuestra personalidad. Por eso se habla también de un temperamento, pero Santa Hildegarda dice, si bien tenemos un temperamento, nuestros vicios y nuestra personalidad se puede moldear para poder hacernos más capaces de amar. Esta
herida se sana con la virtud de la templanza. Por eso es muy importante, por ejemplo, el ayuno, la abstinencia adecuada, no severa, porque estas personas, precisamente a quienes les cuesta demasiado, a los que más les cuesta ayunar, es a las personas que tienen esta herida, porque son personas que buscan mucho placer en la comida, que les sepa rico, que pues una aromática y simple, o agua sola, o un pan bien maluco, les cuesta mucho. Entonces por eso para esas personas sirve mucho el ayuno hildegardiano. Recuerden que esta herida no se sana con ayuno severo, antes se pueden hacer días de ayuno severo, pero después viene una reacción adversa que la persona, mejor dicho, yo conozco personas que no se les puede ni hablar de ayuno porque eso ya les da ansiedad y se quieren atragantar, mejor dicho. Entonces, por eso es y estas personas tienden también a la alegría, ¿cierto? Bueno, y esto se perfecciona, esta virtud, esta herida se sana con el don del Espíritu Santo, del temor de Dios. Por eso es tan importante también apuntarle a pedir todos estos dones del Espíritu Santo. Bueno, por aquí les tengo, para que no nos vamos durmiendo hasta ahora, la receta de esto que se llama el matzá judío, que son los panes ácimos con los que ayunan los judíos. El ayuno judío lo hacen después de Pascua, 7 días en los que se alimentan solo de este pan, que es el pan más puro, solo tiene harina y agua, solo 2 ingredientes, y bueno, tiene toda, más adelante les compartiré la historia de esto, es muy hermosa, y se hace simplemente, el truco es que se hace con agua fría. Entonces es simplemente 3 medidas de harina, por decir, para estas 2 porciones utilicé 3 cucharadas de harina, como les digo, preferiblemente integral, de avena. Esta es de centeno. La harina de centeno, dice Santa Hildegarda, que sirve para perder peso, es recomendada para personas con sobrepeso, no se recomienda tanto para personas delgadas. Para estas personas es mejor espelta o avena. Y entonces, como les decía, es simplemente 3 medidas de harina, sobre todo si es centeno, un poquito más, porque el centeno no contiene casi gluten, entonces es muy frágil la masa. Simplemente se revuelve con la misma, y 1 cucharada de agua, o sea, 3 medidas de harina por 1 de agua. Si haces 1 taza de agua, entonces son 3 tazas de harina. Pero con 3 tazas salen muchísimas porciones, por eso basta con acá 3 cucharadas y salen 2 porciones. Y ya en cuestiones prácticas, y bueno, y simplemente se amasa, se hacen 2 bolitas y se aplana con un rodillo y se pone en un sartén antiadherente o en una plancha, y ya se pone a tostar por lado y lado. Se puede dejar con textura blanda o así tostada, porque en el ayuno hildegardiano también es muy importante las texturas. Ayer hablábamos de el pan, ¿cierto? Pero también, sobre todo cuando tenemos esta herida de la humillación y tenemos la herida de la injusticia también, cuando tendemos al vicio de la ira, he notado que nos hacen falta, eso también hace parte de lo que vamos a aprender, de esos antojos. Cada herida busca un antojo diferente. Hay uno que busca los chocolates, otro las cosas saladas, otro las cosas tostadas. Entonces variar de texturas es muy importante para que ese ayuno sea suave y llevadero, ¿cierto? Con moderación, y no busquemos atragantarnos con snacks que nos hacen daño, ¿cierto? Esta es una opción de snack saludable, y ya tú le puedes aplicar miel o estos esparcibles,
o esparcibles caseros, pues los paté de garbanzos, vegetales, de pollo, bueno, lo que tú le quieras untar, o solo aceite y sal, y sabe delicioso, queda súper rico y es muy fácil de hacer. Bueno, ya para que vamos terminando, tomemos por aquí bebida de hinojo. Vamos a continuar con la quinta herida, que es la herida de la culpa. Y esta la genera el vicio de la avaricia. Este vicio es el que busca también o despierta el talento, o el Señor compensa con el talento del liderazgo. Entonces, en las personas que son muy líderes, hay veces buscan controlar con la culpa, ¿cierto? Entonces tienden a culpar a los demás. Este impulsor, bueno, el impulsor de la humillación es que lo importante es que todo sea, bueno, lo importante es ser fuerte. Para el que sufre la humillación, lo importante es ser fuerte, por eso se protege con el sobrepeso. Pero para la culpa, lo importante es hacer, ¿cierto? Y el que no hace es culpable de que yo no reciba los beneficios que la avaricia necesita, entonces culpo, machaco, echo cantaleta. Bueno, eso es una cosa. Hay familias en que crecemos con que lo importante es hacer y hacer y hacer, y nada más hoy hablaba con una amiga que me decía, Manu, yo no me puedo sentar o ver a alguien sentado porque a mí me da como una cosa, como un estrés, y esa es esa cosa de que es que yo creo que es que yo amo en la medida que hago, y lo importante es hacer, y la verdad es que hay tiempo para hacer, y que se necesita el liderazgo, y que alcanzar las grandes obras, los grandes santos han sido grandes líderes, pero líderes en el amor, y no desde la culpa, sino desde la motivación. Por eso, para sanar esta herida se requiere la virtud de la prudencia, que la prudencia es esto, saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo hacer, cuándo no, y se perfecciona con el don del Espíritu Santo del consejo. Por eso es tan importante pedir este don también y prepararnos para esto. Y se puede caer en el vicio de la pereza espiritual, de la tibieza, que nos habla Santa Hildegarda, que se vence con la virtud de la victoria divina. Entonces es esa confianza en Dios, es saber que lo importante es hacer, como dice San Ignacio de Loyola, hacerlo todo de mi parte, como si solo dependiera de mí, pero confiarlo todo como si solo dependiera de Dios, para que no nos estemos culpando los unos a los otros, que eso no es amor, eso daña el amor. Y bueno, y ya tenemos la otra herida, la sexta, que es la herida de la injusticia, y es estas personas que tienden a la ira. Cuando somos personas muy irascibles, coléricas, recuerden que no somos, tenemos estos vicios, nosotros somos hijos de Dios, somos a imagen y semejanza de Él. Entonces tenemos unos vicios, pero los podemos perfeccionar con las virtudes y con los dones del Espíritu Santo. Y estas personas tienen un talento, el Señor compensa con el talento de la verdad. Son personas que son radicales, que estos sí pueden ayunar, estos ayunan, mejor dicho, súper fácil, porque es bueno, o todo o nada. Son esas personas que incluso son esos que se vuelven, pues en los musulmanes, por ejemplo, que dan la vida en honor a la verdad y matan por la verdad, y son esas personas que son muy fuertes, son muy honestos, demasiado honestos, y son esos que luchan por la justicia, porque esto se sana con la virtud de la justicia. Pero hay que pedir el don también que perfecciona el don de la piedad, ¿cierto? Y de la paciencia.
Santa Hildegarda ya nos habla dentro de esas 7 primeras virtudes, la virtud de la paciencia, porque o si no somos muy injustos con nosotros, luchamos por la justicia, pero somos tan fuertes con el otro que podemos ser injustos. Entonces por eso la piedad y la paciencia, la justicia, dice Santa Hildegarda, solo le corresponde a Dios. Bueno, y el antojo que le damos a estas personas cuando están ayunando es un antojo por el aceite, por lo grasoso, y yo he visto que eso se relaciona mucho como por la suavidad que les falta o que nos falta, me incluyo ahí, en el tacto, en el contacto, en el amor. Estas son las personas que hay que bajarle un poquito a la franqueza, porque la verdad, no hay amor sin verdad ni verdad sin amor, ¿cierto? Es una unión de estas dos. Bueno, y finalmente, claro que tenemos la herida número 7, pero nosotros en este camino estamos hablando también de una octava herida que ya les voy a contar. La herida número 7 es la del desprecio, que es muy dolorosa y que también se vive en familias. Hay familias rotas en las que se vive mucho la herida de abandono, de rechazo, que esta herida de abandono también se relaciona mucho con esta del desprecio, en esta falta de amor propio, de creer que yo no soy valioso. Como me abandonaron, ¿será que es que yo no soy importante? Y quienes hemos crecido en familias rotas, tenemos esa mentira en nuestra mente, porque es una mentira, es un impulsor ahí falso, que dice: tú no eres importante, no eres valioso. Es esta herida de desprecio, es la que le resta valor. La herida de rechazo se vive mucho cuando no somos deseados, cuando nos quisieron tener, o cuando nos desearon hombre y éramos mujer, y cuando nos deseamos mujer y eran hombre, y así. Pero este desprecio es como que no es importante tener hijos, por ejemplo, no es importante. Si lo tuve, pues no es importante. Se da mucho también en familias numerosas, ya los terceros en adelante. Y tiende a las personas a que caigan en la pereza, en la como vicio capital, que caigan en una apatía, tiendan mucho a aislarse, pero el Señor a estas personas heridas por el desprecio, como les decía, es el vicio de la pereza el que hiere a estas personas. Las compensa con un don de profundidad, de intimidad. Son personas, niños, que incluso en sus soledades aprenden a tener una conexión espiritual. Son personas muy sensibles espiritualmente, que esto puede hacer también que se aíslen mucho, pero el Señor los rescata de ese aislamiento con esa intimidad. Pero también les cuesta mucho la parte social, porque quisieran estar en intimidad todo el tiempo, y ahí es que nos vamos puliendo, pero tienen la capacidad de profundizar. Y esta virtud, por eso se sana esta herida con la virtud de la fortaleza. Por eso es muy importante, y también pedir el don del Espíritu Santo de la fortaleza, porque son personas que tienden a la depresión, a la tristeza, y por eso son personas que, si tienen esta herida, no es recomendable ayunar un ayuno severo, porque el ayuno lo que hace es que limpia todo el cuerpo y llena al torrente sanguíneo, lo explica Santa Hildegarda, de toxinas, purifica el cuerpo de todas las toxinas, pero todas esas toxinas nos hacen tendientes a la melancolía. Entonces, si tienes esta herida, pues más te vas a deprimir, y entonces por eso se recomienda primero hacer el ayuno hildegardiano para sanar estas heridas, y luego, ahí sí, como dice el Señor, mientras esté el novio no van a ayunar, pero llegará un tiempo que ayunen. Ese es el plan también que tenemos con este ayuno, este camino que vamos a iniciar,
Eh, yo creo que personas con esta herida de desprecio y de humillación es la que más les cuesta, como estos procesos largos, pero por lo menos puedes hacer esta cuaresma hasta Semana Santa meditando este camino de Santa Hildegarda, que es el camino para sanar todas estas heridas, y ya prepararte para Pentecostés. Lo puedes hacer todo 90 días o solamente 35. Bueno, es muy a tu conciencia. Eso sí, pide las fuerzas de Dios, porque esto no es con nuestras propias fuerzas. Bueno, y finalmente tenemos una herida, que es la octava herida, que nació por un dibujo de Santa Hildegarda que muestra estas 7 heridas, pero además una octava, que es la herida del abuso, del acoso, de la persecución, de la murmuración, que sobre todo recibimos las personas que queremos seguir este camino del Señor. Como dice el Señor, vas a recibir padres, hijos. Quien lo deja todo por mí, recibe todo con persecuciones, ¿cierto? Pero todo eso es también para saber que personas que en su propia casa, su propio esposo, su propia mamá, papá, hermanos, desde niños, los perseguían, los acosaban. Eso es una forma de abuso que ahora en la psicología se conoce como el abuso narcisista, que viene por parte de personas que también lo recibieron, pero llegaron a un daño interior en que se les subió el ego y ellos creen que ellos son lo más importante y cometen todas estas heridas anteriores. Y esto es muy traumático, esto genera depresión, ansiedad, es detonante de muchas enfermedades mentales, físicas. Es muy delicada esta herida y es como una herida permanente. En bajito o en muy duro puede llegar al maltrato físico, al abuso sexual. Es muy común y es una herida y una sanación y una liberación urgente que hay que hacer en muchas familias. Por eso también pues la invitación a hacer este camino para sanar esta herida del acoso, del abuso narcisista, porque queremos niños sanos, familias sanas, queremos purificar, como les decía, que la intención también de este ayuno, de este camino, de esta sanación, no solo es sanarnos por beneficio personal, sino para alcanzar la vida eterna. Nosotros somos felices en nuestras familias cuando estamos unidos, comemos juntos, paseamos juntos, pero qué rico llevar todo esto a la eternidad, ¿cierto? Qué rico apuntarle a esa preparación para la muerte o para la venida de nuestro Señor. Como es de rico tener la casa organizada, limpia, entonces que asimismo esta sanación sea una oportunidad de organizar esa casa interior, ese jardín interior, y estar preparados en cualquier momento para la muerte, para la venida de nuestro Señor, para el paso a la eternidad. Porque todas estas heridas, si las tenemos, es porque nos hace falta perdonar y sanar todo esto. Bueno, me extendí mucho, no me quería extender tanto, pero bueno, esto de verdad que es apasionante. Recuerden que esto se sana con ayuno y oración adecuado, y por eso los invitamos a que seamos estos corazones unidos en el amor, en ayuno y en oración. Me pueden escribir al WhatsApp. Bienvenidos. Bueno, también les tengo una buena noticia, y es que este camino lo vamos a hacer ya con esta opción de donación voluntaria, que el dinero no sea un impedimento para la sanación. Ya como San Giuseppe y Muscati, vamos a pasar el sombrero para recoger esas donaciones voluntarias para quienes quieran aportar y ayudar a otros a poder hacer este camino. Recuerden que esto lo estamos haciendo para alcanzar un sueño de tener un hospital para las almas, un hospital para las flores, para embellecer estas flores.
que somos todos nosotros, para poder tener un jardín en nuestra familia y para que el mundo entero sea un jardín de amor, para consolar a nuestro Señor y a nuestra Madre Dolorosa, que tanto sufre por estas heridas. Ella no pecó, pero ella vive todas estas heridas por nosotros y sufre. Ella dice: mis dolores y mis ansias por mis hijos no tienen fin. Por eso llora lágrimas de sangre por estas heridas también. Entonces qué rico hacer esta sanación integral. Les mando un abrazo, el Señor los bendiga y estoy para servirles. Dios te bendiga a ti también, Rochi, por acompañarnos en esta charla y bueno, un abrazo y seguimos unidos en el amor, en ayuno y oración.